En el programa de hoy, desde Colombia, sancionan a juez por negarse a celebrar unión civil entre dos mujeres. Desde España, abogados católicos piden a las autoridades impedir una exposición de imágenes de santos dentro de preservativos. Países de 3 continentes en guerra. Le contamos lo último en Ucrania, Myanmar, Sudán, donde la iglesia hace misión y por lo que el Papa pide oración. Postulador de causas de santidad salesianas visita el Perú para promover el camino a los altares de un misionero y un obispo que evangelizaron en la selva. Desde Cuba conoceremos los centros Loyola de la Compañía de Jesús, ayuda que hace más llevadera la crisis. Hola Natalie, ¿qué tal? Vamos terminando la semana, Eddie, muy bien, contentos de estar con nuestros televidentes en nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Colombia, donde un magistrado católico enfrenta una sentencia que no respetó la objeción de conciencia ante una unión entre personas del mismo sexo que se negó a realizar. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta esto y más. La iglesia colombiana está de luto este 15 de abril a sus 91 años de edad, de los cuales dedicó casi 68 a la iglesia. Falleció el cardenal emérito Pedro Rubiano Sáenz, reconocido por ser activo en la vida sociopolítica del país, especialmente en momentos críticos asociados al conflicto armado. Su partida a la Casa del Padre se produjo en Bogotá, donde fue arzobispo por 15 años. El Papa Francisco envió una carta al actual arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, con motivo de este fallecimiento, encomendando al cardenal Pedro Rubiano a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia, y reconociéndolo como un pastor que con su dedicación y trabajo ofreció su vida por el bien de la iglesia. El purpurado fue presidente del episcopado colombiano durante 3 periodos, donde lideró la tarea de empezar a mediar y animar desde la iglesia el diálogo con los actores armados ilegales para la búsqueda de la paz. Se desempeñó también como vicepresidente de la Comisión Católica Internacional de Migrantes y Refugiados en Ginebra desde 1983 hasta 1989. Fue creado cardenal en 2001 durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, por lo que participó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI. El cardenal Luis José Rueda Aparicio destacó aspectos de su misión pastoral. Un hombre líder, un hombre de iglesia, un hombre servidor del país. En momentos de dificultad y de crisis creó la Comisión de Conciliación Nacional. Además tenía un sentido social muy grande. Fundó el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, que ha servido de inspiración y de apoyo para otros bancos de alimentos del país. En momentos de dificultad, él siempre estuvo orando por Colombia, orando como iglesia. Además, fue el gestor de la fundación de 3 diócesis sufragáneas urbanas en el Distrito Capital. Colombia despidió al cardenal Rubiano en medio de honras fúnebres en cámara ardiente en la capilla del Seminario Mayor de Bogotá y con una Eucaristía exequial en la Catedral Primada de Colombia, a la que asistieron, además de familiares, amigos y fieles laicos, 30 obispos de Colombia, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rudelli, cerca de 300 sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y seminaristas. La Santa Misa fue presidida por el cardenal Rueda, quien afirmó durante su homilía que la historia contará el legado de sus obras y su misión apostólica será motivo de gratitud del pueblo fiel de Dios. Y en otras noticias, en Cartagena inhabilitaron a un juez para ejercer funciones públicas durante 15 años, tras haberse negado en el 2020 a celebrar una unión civil entre 2 mujeres, señalando que esto iba en contra de su moral cristiana. Aunque en Colombia la Corte Constitucional dio favorabilidad a este tipo de uniones desde el año 2011, al conocer la decisión, los congresistas de la bancada Por la Vida, la Familia y la Fe del país se pronunciaron afirmando que la suspensión viola el derecho a la libertad de conciencia del juez consignado en la Constitución Política de Colombia. Además, dijeron que esto podría sentar un peligroso precedente para quienes quieran vivir en coherencia con su fe. Por eso anunciaron la radicación de un proyecto de ley en los próximos meses. No es justo, no es posible que se condene a una persona por llevar sus convicciones religiosas en su trabajo. Desde esta bancada estamos advirtiendo al país y a todo el mundo que esto puede generar un precedente contra nuestras convicciones y nuestros principios religiosos.
En el artículo 18 de nuestra Constitución reza sobre la libertad de conciencia, que todos tenemos derecho a una libertad de conciencia. Por eso presentaremos ante el Congreso de la República como bancada un proyecto de ley donde desarrolle y defienda este derecho tan importante que tenemos de la libertad de conciencia. ¿Qué buscamos en este proyecto de ley? Buscaremos proteger a todos los trabajadores de la salud cuando se vulneren sus derechos de libertad de conciencia y a todos los operadores judiciales, como jueces, magistrados, en casos excepcionales. Todos nuestros países, Colombia y el mundo entero, requieren leyes que regulen y defiendan el derecho fundamental a la libertad de conciencia. No podemos permitir que se sigan cercenando los derechos de todos nosotros por agendas ideológicas. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Ahora les contamos que la Asociación Española Abogados Cristianos solicita a un juzgado en Gran Canaria impedir una exposición blasfema en la que aparecen imágenes de monjas, la Virgen María e incluso el Papa dentro de cristales con forma de preservativo. Lleva por título Poéticas del Deseo. La organización de juristas considera que esta muestra expuesta en el Centro de Artes Plásticas de Las Palmas vulnera el derecho a la libertad religiosa. ¿Qué medidas tomará Abogados Cristianos contra el caso? Nos lo explica a continuación Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación. Pues es una muestra, para mí no es arte, para mí es simplemente ofensa, que lo que han hecho es, con preservativos, pues dentro meter la figura de la Virgen, meter la figura del Papa. Se trata de un artista, por llamarlo así, que es mediocre, que no tiene talento, y entonces él sabe que atacando y burlándose de los católicos, pues va a conseguir cierta fama, ¿no? Y cierta repercusión. Es repugnante, ¿no? Que se tenga que atacar a alguien para hacerse famoso uno y que solo se pueda hacer famoso una persona de esta manera. Entonces, evidentemente que la ofensa no es arte, el arte va mucho más lejos. Todos conocemos a grandes artistas que con talento no ha hecho falta, no ha sido necesario ofender a nadie. Y sobre todo es preocupante, ¿verdad?, que en España pase esto cada vez que un artista es mediocre, que sepa que atacando a los católicos se hace famoso, pero que después no le pasa absolutamente nada. Y sobre todo es preocupante la discriminación que sufrimos en España los católicos cuando se nos ataca, se nos insulta, se nos veja, se nos ofende y no pasa absolutamente nada, pero vemos que cuando se insulta a otras religiones o incluso cuando se insulta al presidente del gobierno, pues inmediatamente la Fiscalía actúa de oficio y hay penas y hay sanciones mucho más graves. Entonces es una discriminación que nos hace pensar que en España ya no vivimos en una democracia. Pues desde Abogados Cristianos lo que hemos hecho es poner una demanda y sobre todo solicitar esta exposición porque, insisto, es una exposición que nos ofende, a mí como católica me ofende. No es necesario para hacer arte ofender a nadie porque además yo creo que el arte y cualquier disciplina tiene que mediar el respeto previamente y porque además esta exposición está exponiéndose en un lugar público que estamos pagando todos nuestros impuestos, todos con nuestros impuestos. Entonces es chocante que a los católicos nos estén exigiendo impuestos para a su vez estos impuestos dedicarlos a atacarnos a nosotros, ¿no? Es una disyuntiva tremenda, ¿verdad? Y sobre todo, insisto, es muy preocupante que en España se pueda atacar a los católicos, que no pase absolutamente nada, cuando además en el Código Penal español y en todos los países de la Unión Europea hay delitos previstos para estos casos, pero los jueces se niegan, los jueces que son más afines al gobierno o están plegados a los intereses del gobierno, se niegan a aplicar un delito y un artículo que está tipificado en el Código Penal y que está en vigor. De momento no tenemos respuesta, esperamos tener una respuesta mañana y esperamos, si Dios quiere, habrá que confiar más en la justicia divina que en la justicia humana muchas veces, bueno, la mayoría de las veces. Esperamos que esta exposición se pare, porque si lo que pedimos no son grandes cosas, lo que pedimos es que se nos respete. Y en favor de los 47.000 cristianos que aún permanecen en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios próximos a los bombardeos entre Israel y Hamas con sus aliados, la Fundación Vaticana Ayuda a la Iglesia Necesitada en España lanza una campaña de emergencia de recaudación de fondos para socorrerlos con paquetes de emergencia, salarios y becas de formación. Según indican, la mayor parte de la comunidad cristiana que trabaja en el sector turístico ha perdido sus fuentes de ingresos por la cancelación de casi todas las peregrinaciones y otros cristianos que trabajan al otro lado del muro están desempleados. Ahora veamos cómo están las guerras en Europa Oriental, Asia y África, por cuyo fin pide el Papa. Chernihiv, Ucrania, 17 de abril.
Rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros luego del ataque ruso con 3 misiles en el centro de la ciudad. Por más de 2 años, el gobierno ruso sigue empeñado en anexar Ucrania a su territorio. Los misiles impactaron en un edificio de 8 pisos y mataron a 17 personas, más de 60 heridos. Como ven, las operaciones de búsqueda continúan. Podría haber personas debajo de los escombros. En los lugares que marcamos ya se encontró un cuerpo y en los demás lugares que marcamos se está llevando a cabo una operación de búsqueda. Más de 200.000 ucranianos viven sin electricidad desde la semana pasada. Un ataque aéreo ruso destruyó la mayor planta de energía en Kiev. Para reforzar su ofensiva contra Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, promulgó una ley que obliga a los hombres a actualizar sus registros de reclutamiento ante las autoridades, aumenta los pagos a quienes se ofrecen como voluntarios y agrega nuevas sanciones por evasión de reclutamiento, según CNN. El presidente de Ucrania dijo que si el Congreso de Estados Unidos no autoriza la ayuda militar para resistir la invasión de Rusia, su país podría perder la guerra. Kachin, Myanmar. El 12 de abril, 2 hombres armados irrumpieron en una iglesia y dispararon al padre Paul Wee Shen Aung, de 40 años. El sacerdote quedó grave, hoy sigue recuperándose. El ataque se dio en un contexto de guerra civil que en los últimos tiempos fomenta un conflicto religioso y racial, según Ucranius. Desde hace 3 años en Myanmar, al sudeste de Asia, gobierna una junta militar que tomó el poder a la fuerza por un golpe de Estado. Los conflictos no cesan desde esa fecha. El miércoles último, las autoridades militares dieron amnistía a 3.000 presos para conmemorar la tradicional festividad de Año Nuevo. La ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y el expresidente Win Myint estuvieron entre los presos políticos amnistiados. Por la guerra civil, más de 18 millones de personas en Myanmar necesitarán asistencia humanitaria en 2024, 9 veces más que en febrero de 2022, según las Naciones Unidas. Sudán. La Iglesia Católica se ha quedado sin seminaristas y prácticamente desaparecido del país, informa la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sudán es el país más grande de África. En 1956 se proclamó su independencia del Reino Unido. Desde entonces vive en un conflicto interreligioso. En 1983 el presidente Nimeiri introdujo la ley islámica a pesar de que la Constitución señala que Sudán es un país multirreligioso. Eso originó la guerra civil que Sudán vive hasta hoy. Desde el 15 de abril de 2023 se desataron enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido por el control de gran parte de Sudán. Más de 13.000 sudaneses muertos y más de 8 millones de desplazados como saldo. Al menos 3 millones de niños sudaneses están desnutridos, según la ONU. A pesar de la guerra civil en Sudán, en Semana Santa se realizaron nuevos bautizos y confirmaciones, según la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hacemos una pausa y al volver, postulador de causas de santidad salesianas visita el Perú para promover el camino a los altares de un misionero y un obispo que evangelizaron en la selva. Además, desde Cuba conoceremos los centros Loyola de la Compañía de Jesús, ayuda que hace más llevadera la crisis. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Visita el Perú el padre Pierluigi Cameroni, postulador general de las causas de santidad de la Congregación Salesiana. Un misionero italiano y un obispo peruano que evangelizaron en la Amazonía peruana se abren camino para llegar a los altares. Abel Camasca, periodista de Asiprensa, entrevistó a la autoridad salesiana sobre el proceso en favor de los futuros santos. Veamos. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN. Padre, ¿cuál es la finalidad de estar en el Perú? El motivo principal de mi visita en Perú es de acompañar la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del servo de Dios, el padre Luis Bolla, que estuvo misionero aquí en Perú y antes en Ecuador, trabajando con los indios Shuar y Ashuar. Y de otro lado, promover también la causa de otro hermano salesiano, el venerable
Monseñor Octavio Ortiz Arieta, que estuvo el primer salesiano peruviano y también obispo de Chachapoya en el territorio de la Amazonía. Padre, ¿cómo van los procesos tanto del Padre Bolla como Monseñor Octavio? ¿Ya se está estudiando tal vez algún milagro o hay alguna referencia sobre ello? Sí, en este momento para la causa de Don Bolla estamos en la fase diocesana y por lo tanto esperamos de poder concluir esta fase que es muy importante. Es la fase donde el tribunal ha escuchado los testimonios, los testigos acerca de la vida virtuosa, fama de santidad y de signos del servo de Dios. Y también la Comisión Histórica ha trabajado mucho para recoger la documentación que va a comprobar esta vida virtuosa del Padre Bolla. Y esperamos en el próximo mes de concluir esta fase diocesana. De otro lado, la causa del Padre de Monseñor Ortiz es una causa en fase romana porque está declarado venerable por el Papa Francisco y por lo tanto es necesario un milagro para seguir a la beatificación de este obispo salesiano. Padre, yéndonos al otro lado del planeta, está el caso de Akash Bashir, ¿no? Este joven mártir. Es interesante porque en las últimas décadas, o en los últimos, casi en el último siglo, pues no han habido santos salesianos jóvenes, ¿no? Pero el caso de Akash Bashir sí es impresionante porque se trata de un joven que no solamente vivió una vida cotidiana de fe, sino que abrazó prácticamente la muerte, ¿no? Exactamente. ¿Cómo va su proceso? ¿Cómo ve usted esa causa? Esta causa marcha muy bien, porque la hemos empezado hace 2 años, exactamente el 15 de marzo de 2022. 7 años después de su muerte, de su martirio, hemos concluido la fase diocesana este año, el 15 de marzo de 2024. En 2 años hemos tenido todo el proceso diocesano, escuchado los testigos, recogida toda la documentación necesaria. Y ahora está en la fase romana. Estamos también trabajando para redigir la posición sobre el martirio de este joven que estuvo un exalumno del Colegio Salesiano de Lahore en Pakistán. Su historia es muy fuerte porque va a expresar una iglesia que sufre la persecución, una iglesia minoritaria en un país a mayoría musulmana. Y él ofreció su vida para salvar a mucha gente que estaba recogida en la iglesia parroquial de San Juan en Lahore el domingo 15 de marzo de 2015. Él estaba de guardia a esta iglesia. Llevaron algunos terroristas que habían atacado antes una iglesia anglicana y querían entrar en la iglesia católica. Él se puso enfrente a este terrorista, lo abrazó. Y esto dijo, déjame pasar. Él dice, no, yo moriré, pero tú no puedes entrar aquí. El terrorista se explotó, ¿no? Explosivo. Akash ofreció su vida para la salvación. Es decir que esto impactó muchísimo la comunidad cristiana, sea católica que anglicana del Pakistán, pero también los musulmanes. Muchos del Islam tienen veneración para este testimonio de fe y también de fuerza. Y por lo tanto creo que es una semilla que va a ser una forma de reconciliación, de profecía, y sobre todo es un joven cristiano. Es interesante subrayar que es la primera causa de beatificación y canonización del Pakistán. Padre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Los centros Loyola de la Compañía de Jesús en Cuba ayudan a hacer más llevadera la carga de la gente frente a la crisis en la isla. Son sitios para la formación y la evangelización a través de las artes. Nuestra corresponsal Rachel Díez estuvo en Camagüey. Desde ahí nos informa. Es muy difícil para los padres cubanos en la actualidad alimentar y educar a sus hijos en un contexto donde escasean la electricidad, la comida y la educación de calidad. Lugares como los centros Loyola son un pequeño oasis donde los niños adquieren conocimientos y desarrollan habilidades al tiempo que sus padres reciben un alivio para proveerles. El Centro Loyola Camagüey de la Compañía de Jesús, localizado en la región de igual nombre, Camagüey, al centro de Cuba, ayuda anualmente a decenas de familias a conseguir sus metas.
no a todos los niños que no tienen la posibilidad de pagar particulares para que aprendan una cosa que les guste. Sin embargo, aquí es gratuito y Irlene y Celester también traen a sus hijos cada semana a que aprendan artes y refuercen las materias que reciben en la escuela. Yo estoy muy feliz, ¿por qué? Porque hay profesores muy buenos y la atención es exquisita. Tengo 3 niños y los 3 están en diferentes talleres de Loyola. La mayor, que tiene 15 años, está en teatro. La más pequeña está en teatro y en danza española. Yo en principio los traje porque yo quería crear en ellos hábitos de estudio. Pero los centros Loyola no son solo para los niños. Si así lo desean, sus padres pueden recibir, como ellos, servicios psicológicos o de logopedia, además de aprender algún emprendimiento o incluso ampliar sus horizontes laborales, tal como lo cuenta Miriam. Estoy en el curso de computación y mi niño viene de refuerzo escolar de español, historia, matemáticas e inglés. Y en lo personal, en el caso del curso de computación, me ha servido muchísimo porque me ha dado muchas herramientas para realizar mi trabajo. La educación cívica y axiológica es una finalidad importante, pues además de conocimientos, los niños en Cuba hoy precisan buenos referentes. Para nosotros el valor, o sea, el trabajo en valor es un eje transversal que se fomenta a partir de las propias actividades que se van relacionando aquí, se van concatenando unas con otras. Cada año el Centro Loyola Camagüey recibe entre 400 y 500 beneficiarios, distribuidos en las localidades de Villa Mariana, El Lenin, Altagracia y la sede principal, anexa a la iglesia de San José en el centro de la ciudad. El mayor número de beneficiarios son niños de entre 8 y 14 años. Para adultos ofrecen cursos gratuitos de corte y costura, peluquería, manualidades, manicure, informática y los niveles básico, intermedio y avanzado de inglés. La promoción de los jóvenes también forma parte de sus objetivos, como lo testimonian Mario y Lainet, quienes crecieron en sus aulas y hoy tienen grandes aspiraciones profesionales. Yo comencé en el Centro Loyola desde los 10 años en repasos escolares. Terminada la secundaria, empecé en los talleres de Incuba Emprende y pasé cursos de fotografía, de Photoshop y de bordado. Y actualmente todo ese conocimiento me ha servido para estar hoy trabajando como comunicador del Centro Loyola Camagüey. Fui la primera alumna matriculada en el centro. Entré con 11 años al proyecto en los refuerzos escolares de matemática, español e historia en la primaria y en la secundaria. Luego que salí de la secundaria entré a los proyectos de Incuba en los talleres de manualidades y de manicure. Y actualmente me desempeño en el Centro Loyola como la coordinadora de artes. Ahora estoy estudiando psicopedagogía en la Universidad de Camagüey. Sobre el trabajo que aquí se realiza nos cuenta su subdirector, el jesuita Genaro Ávila. Los jóvenes también que son para nosotros muy importantes, tanto para la Compañía de Jesús a nivel global como para los jesuitas en Camagüey. Porque sí, los jóvenes sí me roban un suspiro grande porque son una de la población más afectada de Camagüey, ¿no? Como que llega un momento en que sus sueños llegan a un límite, como parece ser que la realidad se les impone como una roca, una piedra enorme que cae y como que mata sus sueños, pero a mí me gusta pensar que el Centro Loyola les muestra que la realidad se impone, pero como un horizonte abierto de posibilidades. Ellos aquí vienen a aprender inglés, yo paso por las aulas y los escucho cantando en inglés, dialogando en inglés, buscando nuevas formas de salir adelante, sea aquí o fuera. Consolar al pueblo de Dios que está en apagón, que vive necesidades, que a veces no tiene que desayunar. Yo lo he visto, nadie me lo va a contar, yo lo he vivido con ellos, yo lo he padecido con ellos, pero nosotros lo que intentamos decir es que la vida no se agota ahí, que siempre se pueden crear cosas nuevas y siempre hay posibilidades de seguir adelante. Por el Centro Loyola han pasado varias generaciones de camagüeyanos que luego tienen la oportunidad de mejorar sus vidas y ampliar sus horizontes gracias a los conocimientos que aquí adquieren. Sin duda, los centros Loyola son parte fundamental de la impronta de la Compañía de Jesús en la nación cubana. En Camagüey, Cuba, Rachel Liz, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.